una película sobre lo que está pasando ahora. Eso es lo que en 1964 se propusieron hacer David Newman y Robert Benton, que no escribían películas entonces. Después habrían de escribir y de dirigir Robert Benton varias películas. A lo mejor se acuerdan los mayores de Kramer contra Kramer, una gran película sobre el divorcio con Meryl Streep y Dustin Hoffman. Esa es una película de Robert Benton, por ejemplo. Pero en la prehistoria de su carrera cinematográfica, David Newman y Robert Benton editaban revistas. Editaban la revista Esquire, una revista masculina con un acento muy importante en el estilo y en la moda, pero con un acento muy importante en la política también y con una visión muy amplia de la cultura. David Newman era el jefe de redacción de Esquire, Robert Benton era el director de arte de Esquire y les gustaba mucho el cine, era una afición que compartían y sobre todo les gustaba enormemente ir a ver las películas de la nueva ola francesa. La nueva ola francesa era la gran cosa en aquella época. Había una generación de cineastas salidos de la revista Cahiers du Cinéma, originalmente como críticos, en las revistas pasaban muchas cosas en aquella época, que habían empezado a filmar, que habían pasado del otro lado de la cámara, François Truffaut, Jean-Luc Godard. Había habido una revolución en nuestra percepción de la cinematografía con dos películas, Sin aliento, de Jean-Luc Godard, y Los 400 golpes, de François Truffaut, que habían pues digamos, renovado el lenguaje cinematográfico, alterado los paradigmas morales de la narrativa cinematográfica, postulado el cine como un arte con todas las de la ley, pero al mismo tiempo reivindicado, como venían haciendo desde Cahiers du Cinéma hace muchos años, la obra de cineastas que los habían influido desde Hollywood, como Alfred Hitchcock o como Howard Hawks. Y entonces ellos veían estas películas y decían, ¿cómo es posible que si este cine abreva de la tradición hollywoodense, no estemos haciendo en Hollywood hoy esas películas? ¿Por qué no hay películas americanas que con un lenguaje poderosamente transgresor aborden los problemas que estamos viviendo hoy? Bueno, recuérdese que el Estados Unidos en el que Robert Benton y David Newman trabajaron en Esquire es el país en donde acababan de matar al presidente Kennedy, acababan de matar a Martin Luther King. La guerra de Corea no estaba demasiado lejos hacia atrás, la guerra de Vietnam no estaba demasiado lejos hacia adelante, la lucha por los derechos civiles, por los derechos de las minorías negras estaba en plena efervescencia en Estados Unidos y Benton y Newman sentían que se necesitaba escribir una película sobre lo que estaba pasando entonces. Y para hablar de lo que pasaba en 1964, se fueron a buscar a sus personajes a principios de los años 30. Porque a principios de los años 30, entre 1931 o 1932, un poquito antes de que Franklin Delano Roosevelt subiera al poder y en medio de la Gran Depresión, pues se volvieron leyendas negras de Texas y del sur de Estados Unidos en general, Clyde Barrow y Bonnie Parker. Bonnie Parker y Clyde Barrow, mejor conocidos como Bonnie y Clyde a partir de la película, por cierto, pues eran ejemplos de lo que en inglés se conoce como outlaws, es decir, fuera de la ley o forajidos, que terminaron siendo admirados sobre todo por la gente de Texas y de Kansas y de los estados del sur de los Estados Unidos por una carrera criminal, por una carrera que estuvo pues construida en orondo desafío de las instituciones de impartición de justicia de los Estados Unidos y que implicó no pocos asesinatos. Pero el asunto es que había una posible lectura de Clyde y de Bonnie como héroes forajidos desde la perspectiva en que pues había una situación de enorme desigualdad y pobreza en Estados Unidos, particularmente en el sur, a la luz de la Gran Depresión que asolaba a los Estados Unidos desde el crack del 29. Es las imágenes que nos evocan Las uvas de la ira de John Steinbeck y la película de John Ford basada en ella. Bueno, pues es ese mundo de la pobreza rural en Estados Unidos. Clyde Barrow y Bonnie Parker eran víctimas de esa pobreza rural y lo que hacían para subsanarla era robar bancos
de esos bancos que terminaban a menudo expropiando las propiedades rurales en Estados Unidos. En el camino de robar bancos, mataban gente, mucha. No es que realmente fueran muy generosos con ese dinero, pero la idea de una pareja joven, guapa, con una reivindicación, digamos, de el sur profundo de los Estados Unidos y la pobreza rural, que se dedicaba a robar a los ricos y hacer morder el polvo a los asquerosos capitalistas que terminaban embargando las propiedades de los pobres agricultores. Ese es más o menos el relato del sur de los Estados Unidos en aquella época. Bueno, pues los hizo figuras muy glamorosas y pasar a alguna pequeña leyenda popular estadounidense muy por debajo de Jesse James. Pero a David Newman y a Robert Benton les gustó la historia y empezaron a trabajar con ella, escribieron un guión. Ese guión llamó la atención de Truffaut, que no la pudo filmar, se lo pasó a Godard. Godard tampoco la pudo filmar, pero alguna vez comiendo con Warren Beatty, el actor de cine, entonces ya muy famoso, y había hecho, por ejemplo, Esplendor en la hierba, le dijo, hay un guión sobre Bonnie and Clyde, tú lo deberías de hacer. Warren Beatty se procuró el guión, se lo llevó a su amigo Arthur Penn, un cineasta estadounidense que estaba trabajando en un lenguaje muy cercano al de la nueva ola francesa. Hay una película muy buena de 1963 que se llama Mickey One, que acusa, digamos, esa influencia, que es la que estaba filmando entonces Arthur Penn, y lo convenció de filmar Bonnie and Clyde. Se tardaron un par de años en el proceso y terminaron estrenando Bonnie and Clyde en 1967. Y la película se volvió un hito cultural. No se volvió un éxito inmediatamente. De hecho, al principio resultó muy divisiva en la sociedad estadounidense. Había toda una parte de la crítica y de la sociedad que condenaba la exaltación de la violencia y la apología del crimen, como se dice ahora, ya se decía desde entonces, que enarbolaba Bonnie and Clyde. Y había otra parte de la audiencia que sostenía que Bonnie and Clyde no solo refrescaba el lenguaje cinematográfico, subvertía los valores de Hollywood, sino que además interpelaba directamente al zeitgeist, que finalmente Benton y Newman habían logrado hacer una película sobre lo que pasaba entonces. Lo que pasaba entonces ya pasaba por la guerra de Vietnam. Lo que pasaba entonces ya pasaba por el feminismo. Lo que pasaba entonces ya pasaba por el asesinato de Robert F. Kennedy. Lo que pasaba entonces ya pasaba por la contracultura, ya pasaba por la cultura de las drogas y pasaba por una juventud estadounidense que se sentía en profundo descontento con la sociedad en la que vivía y que encontraba en las figuras, aunque fueran de los años 30 y llevaban mucho tiempo llenos de hoyos como una coladera, como retrata el final de la película, encontraba en esas figuras de Clyde Barrow y de Bonnie Parker emblemas de lo que estaban viviendo en esa época y, diría yo, figuras icónicas que asociar por un descontento profundo, por un malestar profundo en la sociedad estadounidense, que culminaría, bueno, pues en el escándalo de Watergate, en la oposición a la guerra de Vietnam y en todo lo que pasó entre 1968 y 1980 en los Estados Unidos. Bonnie and Clyde fue una película que marcó a muchas culturas, no solo a la estadounidense. Por ejemplo, en Francia, Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, grandes estrellas francesas, hicieron una canción que se llama Bonnie and Clyde y que fue uno de los grandes éxitos de 1968, del año del Mayo francés. Justamente la revuelta estudiantil de 1968 también tuvo como figuras icónicas a Bonnie and Clyde. Y ahora yo, ¿por qué estoy hablando de Bonnie and Clyde? Pues porque los he tenido muy en la mente y diré desde hace varios meses. Porque lo primero que me trajo otra vez a la mente a Bonnie Parker y Clyde Barrow fue Luigi Mangione. Luigi Mangione, esta figura estadounidense que
un buen día decide asesinar a quemarropa al CEO de United Healthcare, de una de las principales empresas aseguradoras de salud en los Estados Unidos, en donde se descubre que las balas están marcadas con la consigna que utilizaban las empresas, la utilizan, creo todavía, las empresas aseguradoras para postergar la atención de las reclamaciones de los asegurados, y en donde su justificación en algunos escritos que había dejado Luigi Mangione era que pues era muy abusiva la industria de los seguros y causante de muchas muertes por su negativa a brindar atención a muchos de sus asegurados en aras del negocio. Luigi Mangione es un hombre que no comparte para nada la situación de Clyde Barrow y de Bonnie Parker. Es un graduado de la Universidad de Pensilvania, proviene de una familia muy adinerada, es un hombre ilustrado, es un hombre guapo además, y eso tampoco ayuda. Porque si me hizo pensar Luigi Mangione en Bonnie Parker y Clyde Barrow, es justamente porque parece estar cumpliendo en Estados Unidos en 2025 la misma función que cumplían Bonnie Parker y Clyde Barrow en Texas en los años 30 como figuras de la vida real, o encarnados por Warren Beatty y Faye Dunaway en 1968 como figuras del cine. La de estos outlaws, si no es que outcasts, la de estos héroes de la contracultura que encarnan el malestar, el descontento de una sociedad y particularmente de los más jóvenes de esa sociedad con el sistema. Pero bueno, esos son problemas que suceden en Estados Unidos o en Francia, ¿verdad? Pues sí, porque aquí nuestros outlaws, nuestros forajidos, nuestros fuera de la ley, asumen otros ropajes. Por ejemplo, el vestido rosa sin mangas de Doña Carlota. Doña Carlota es alguien que en las últimas semanas ha ocupado muchos titulares de muchos medios de comunicación. Bueno, ha ocupado incluso a la revista Nexos, porque esta señora, Doña Carlota, pues asesinó a quemarropa a 2 personas que integraban una familia que había ocupado un predio propiedad de su hija en Chalco. Puede haber habido un disparo previo o no en medio de una discusión agria entre los presuntos dueños legítimos del predio y quienes lo estaban ocupando, pero el caso es que entre trancas y barrancas, esta señora de 70 y tantos años sacó de su bolso una pistola y les metió unos plomazos a un hombre de 50 y tantos años y a su hijo de 19 que, a decir de ella y de su familia, hubieran estado habitando de manera ilegal un predio que presuntamente pertenece a su hija. Y lo que sucede es que Doña Carlota, al igual que Luigi Mangione, al igual que Bonnie and Clyde, ha ocupado el imaginario popular. Hay memes de Doña Carlota, ya hay un corrido de Doña Carlota. Doña Carlota se ha convertido en una suerte de antiheroína popular. Se ha convertido en nuestra propia fuera de la ley que encarna los anhelos, las aspiraciones, las frustraciones, diría incluso, de una sociedad que pareciera sentirse pues muy contenta de que esta señora de 70 y tantos años pueda hacer justicia por propia mano. Esto resulta particularmente asombroso cuando a los 10 días de perpetrar Doña Carlota su doble asesinato, publica el INEGI la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en la que el 61.9% de la población considera que su ciudad es insegura, es decir, la mayoría de los mexicanos consideramos que vivimos en un lugar inseguro, y esto pues validaría, digamos, nuestro festín de que Doña Carlota se haga justicia por propia mano.
Pero al mismo tiempo, el 87.8% de la población dice confiar en la Marina, el 83.7% en la Fuerza Aérea, el 83.7% en el Ejército, el 75.1% en la Guardia Nacional y el 55.4% en la Policía Estatal. Es decir, decimos confiar en las instituciones de impartición de justicia, en las instituciones de seguridad, pero sentirnos inseguros. Y al mismo tiempo, decimos tener una gran aprobación de la presidenta de la República, pero solo el 31.4% de la población mayor de 18 años, según la ENSU, considera que su gobierno es algo efectivo o muy efectivo en combatir la inseguridad. Total, por fin, ¿nos sentimos seguros o nos sentimos inseguros? ¿Confiamos o no confiamos? Pero, y si confiamos, ¿por qué admiramos tanto a doña Carlota? Que no es guapa como Faye Dunaway, que no es linda como Luigi Mangione, que es, pues digamos, ha sido incluso motivo de burla en muchos memes, pero que al mismo tiempo parece encarnar un descontento en la sociedad mexicana. ¿Cuál es la pinche complejidad del fenómeno doña Carlota y cuál es la pinche complejidad de una sociedad que aún no sabe bien a bien cómo se siente con los gobernantes que tiene y con la política de seguridad bajo la que vive? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, donde, bueno, ahí sí disparamos para todos los lugares, pero buscamos llegar a un mismo blanco. Y el blanco, por supuesto, pues es que Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana, experto en temas de seguridad, pues nos ayude a entender la figura de doña Carlota, Ernesto, que me interesa pues no tanto, digamos, como fenómeno nota roja, sino como síntoma del zeitgeist. Es decir, más que el hecho de esta mujer que, bueno, ve invadido su predio y decide hacer justicia por propia mano, ese es como el semanario del crimen de toda la vida, lo que me interesa es por qué nos obsesiona tanto, es decir, qué vibra está tocando doña Carlota. Bueno, vaya tema que tocas y ángulos con los que entras. Déjame primero, si me permites, desinflar un poquito cualquier certeza que podamos tener asociada a las encuestas. Y te voy a decir por qué. Mira, yo desde muy joven tuve enfrente a estos que llamamos estadistas que construyen la estadística criminal. Ya, más bien estadísticos, entonces. Pues se dice estadista. ¿Se dice estadistas? Es correcto. Mira, así como si fueran León Blum o Billy Brandt. Sí, pero en la estadística se dice estadista también. Okay. Yo también me enteré hace no mucho, no te preocupes. Estadistas en crimen, vamos a decirlo, en delito, que alguna vez me dijeron, mira, la estadística hay que cuidar mucho lo que uno cree de ella, porque cada momento en el que tú haces una pregunta retrata el momento en el que una persona te contesta. Eso pues puede parecer una obviedad, solo que el contexto, como siempre, importa. Con el tiempo he estado platicando con quienes diseñan estos instrumentos y me han insistido mucho que hay que pensar en qué es lo que la gente, al ser cuestionada, cree, qué es lo que quien recibe la pregunta piensa que tú quieres oír como encuestador. Y resulta que, para infortunio de todas y todos, porque esto nos puede llevar a sesgos enormes, mucha gente no necesariamente contesta lo que cree y lo que siente, sino contesta lo que cree que va a hacer sentir mejor o a satisfacer la expectativa de quien está preguntando. Entonces, ¿qué puede pasar? Que en mismas fechas o muy próximas contesto cosas diferentes a una misma pregunta si la encuestadora es diferente. Por ejemplo, si es oficial, INEGI,
es una cosa, si es un medio de comunicación es otra. INEGI se identifica como tal, ¿no? Completamente, completamente. Ahora, esto lo podemos poner un momento a un lado para ir hacia donde tú preguntas de en dónde está el imaginario colectivo relacionado con las personas que pueden ser una representación simbólica de la violación a la ley, de la vida fuera de la ley, y ahí entonces entramos en una constelación de temas de complejidad extraordinaria que son fascinantes. Yo recurro, Nicolás, a una triada de sistemas normativos. 3 sistemas normativos que convergen en un momento y en un lugar determinado. Moral, que es la autorregulación, cultura, que sería la regulación colectiva, y ley. Ley, moral y cultura. Ahora, déjame detenerte ahí porque supongo que moral también varía dependiendo del momento y del interlocutor, ¿no? Vale. Es decir, no es lo mismo lo que digo en Twitter trepándome al mame que lo que digo si me invita Ernesto López Portillo a dar una conferencia en la Ibero, ¿no? No es lo mismo. Pero entonces lo que uno tiene que ver es buscar constantes en la historia, buscar hacer historia, hacer antropología, hacer sociología y mirar cómo se ha expresado al paso del tiempo la gente, sí en lugares específicos, Nicolás, porque allí entra otra dimensión de la complejidad que es el contexto específico. Sinaloa, Yucatán, Chihuahua, etcétera. El contexto específico en un momento de la historia en donde hay censura o no para ciertas conductas desde la moral, desde la cultura y desde la ley. Parece muy claro, tú decías ahorita en la introducción, en la parte final de tu introducción, que probablemente la gente no tiene claro qué siente. Voy a decir algo probablemente que es aparentemente contradictorio. Yo creo que hay mucha claridad en lo que se siente, pero también hay una enorme necesidad de contestar de cierta manera para quedar bien con la persona que encuesta. O sea, que no piensen de una institución pública que yo me opongo a la Guardia Nacional o al Ejército o a la Marina. Por ejemplo, mira, Daniel Cizumbo, así es su apellido, hizo un estudio sobre percepción hacia las Fuerzas Armadas en tiempos de pandemia. Si tú lees el estudio del CIDE, tú vas a distinguir que, dado que las preguntas son más detalladas, entonces las respuestas son más precisas. ¿Confías o no confías? Es una pregunta enorme, enorme, enorme. ¿Qué quiere decir confiar? ¿Qué expectativas supone que hay detrás de confiar? Confiar en general, como definición de diccionario, es esperar algo positivo de algo o alguien. Bueno, este estudio pregunta con mucho más precisión qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres de las instituciones armadas, de las instituciones militares. Entonces, detrás de eso se hacen otras preguntas que es, ¿cuándo las has visto haciendo qué? Y entonces empiezas a construir un panorama de complejidad donde tu percepción es gris, no es blanco y negro. No quieres a las Fuerzas Armadas haciendo todo, pero tampoco las quieres haciendo nada. A ver, déjame interrumpirte ahí para aventurar una hipótesis. Supongo que desconfío poco de la Marina porque la he visto actuar poco. Y desconfío mucho de la policía porque la he visto actuar mucho. Sí, sí, puede ser así, pero otra vez, la complejidad. En el mundo, lo que se ha demostrado, Nicolás, es que, al menos en muchos lugares del mundo, es que si tú tienes cerca una institución policial y esa institución policial tiene una operación controlada, supervisada, cercana a los estándares legales y te cuida y la tienes cerca, naturalmente vas a confiar más en ella. Pero si tú tienes, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lejos, pero las tienes regularmente, las observas regularmente en actividades, por ejemplo, de auxilio, en catástrofes, entonces tú vas construyendo una percepción en donde una institución puede estar lejos. Yo respondo que confío mucho en ella, pero probablemente nunca me ha ayudado a mí. No la he tenido yo en algún... Ahora, el mismo estudio, ahí cierro esa parte de la reflexión de Cizumbo, enseña una escasísima experiencia de la gente observando, por ejemplo, a Fuerzas Armadas en tareas de detención, por ejemplo. En tareas a las que ahora, en esta etapa política, se les ha aparentemente entregado.
porque ahí surge otra cosa, Nicolás, que no es quizá el momento para esta conversación, pero espero que sea para otra. Me encantará. Yo acabo de confirmar que la Guardia Nacional, me lo dicen policías, mandos policiales de la calle de varios estados, la Guardia Nacional no quiere hacer, por ejemplo, informes policiales homologados, que son los que hace el primer respondiente. Regreso al tema de percepciones y regulación. ¿Quién confía en las instituciones para qué? Ejemplo, una mujer promedio, 30, 35 años, pediría auxilio a un pelotón militar en una condición ordinaria en cualquier lugar del país. No lo sé. Pues seguramente además la respuesta no sería igual en Culiacán que en San Pedro Garza García. Es correcto. Y esa respuesta tendría que ser puesta frente a este indicador general que acabas de leer, en número agregado. El problema es que el relato en el número agregado es el sencillo, es el fácil, y es el que utilizan las instituciones cuando les conviene. Cuando tienes una alta proporción en número agregado de confianza, vas a decir, estoy aprovechando la confianza social para hacer, por ejemplo, un despliegue militar masivo, pero luego vienen otras encuestas y pasa el tiempo y resulta que López Obrador cierra su sexenio, citando yo al Financiero, encuestas de Alejandro Moreno, con 67% de confianza a él, popularidad él, y el mismo número de reprobación en seguridad, 67%. ¿Cómo te lo explicas? Yo tengo una hipótesis, pero me gustaría oír la tuya primero. Bueno, yo creo que hay una disociación clara. Esta política junto a corrupción, junto a educación, junto a corrupción, educación, salud, entre otras, fueron reprobadas todas al final del sexenio, al menos en las encuestas que yo vi. Sin embargo, la aprobación presidencial, ya lo sabemos, termina altísima. Hay en mi concepto una disociación que, si estiras la reflexión, te lleva a una pregunta muy preocupante, que tiene que ver con cuál sería el aprendizaje político de actores que han podido mirar que su desempeño puede ser bien evaluado, aun si no construyen seguridad. Bueno, es que, a ver, yo lo que creo es que es muy heredero, déjame ser un poco retro, ya que empecé con Bonnie and Clyde, pero es un poco heredero de la sociedad del espectáculo descrita por Guy Debord. Es decir, ¿por qué la aprobación de Andrés Manuel López Obrador era tan alta? Porque caía bien. Es decir, porque había un look and feel, había un discurso, una retórica, un imaginario, una construcción de valores. Lo decía el otro día aquí Rosana Reguillo, una propuesta de sentido, sí, que hacía resonancia con algo que en general la ciudadanía no asocia a políticas públicas. Es decir, la seguridad no la asocia con que el presidente de la República le caiga bien o no. Creo que eso habla de, digamos, la baja calidad de nuestra ciudadanía, de nuestro ejercicio ciudadano, pero a lo mejor podría explicar y aquí al mismo tiempo está, qué bien están las instituciones, las Fuerzas Armadas. Es decir, veamos todos Contraataque en Netflix. Qué heroicos los soldados. Y al mismo tiempo, no, pues me siento muy inseguro porque me asaltaron, me robaron, me violaron, no puedo salir a la calle, el narco tiene tomada mi población. Es decir, no comparten un imaginario común esos dos universos, creo. Entonces sí hablamos de una disociación. Creo que sí. Yo también lo creo. Ahora, a mí me apasiona mucho preguntarme siempre, Nicolás, qué relación tenemos con la ley en general, como ciudadanos, ciudadanas de cualquier estrato social. Yo tengo una hipótesis que quiero trabajar mucho más, en donde, que la puse en una columna hace mucho tiempo en El Universal, que hablé de la insoportable igualdad. Es una hipótesis que lo que explica, Nicolás, es que tenemos una impronta cultural histórica que nos hace intransitable reconocernos como iguales frente a la norma, y en ese sentido el aprovechamiento de cualquier oportunidad que me coloque por encima de ti es accesible a la manera de una oportunidad. Y en ese sentido, en mi hipótesis, la corrupción no es un mal, sino que es un bien disponible que permite, por ejemplo, la movilidad social.
En consecuencia, si yo tengo la oferta de y esto me lo platicaban esta misma mañana yendo a una organización que trabaja con personas adolescentes en conflicto con la ley, si yo tengo el incentivo de un satisfactor inmediato, como por ejemplo enrolarme en grupos delictivos, con una oferta económica cercana, tangible, rápida, que no me la puedo ni siquiera imaginar si tengo una vida en un empleo formal, con estudios, etcétera, o probablemente no tengo acceso a estos estudios, ese intercambio entre una vida que va por un conducto, llamémosle formal, y una vida que va por una ruta de informalidad, ilegalidad y violencia, no tiene problema en términos de una valoración autorregulatoria y de una valoración cultural. Dicho de otra manera, ni yo lo censuro en lo personal, ni mi comunidad lo censura, ni mi familia lo censura. Hay un libro, Demasiado Odio, de Sara Sefcovic. Lo leí. Es un libro que, según me decía Sara, desde el título parece que inhibió a la audiencia. Ella escribió Demasiado Amor, sabemos. Que es un libro sobre comida y sexo, sobre todo. Una belleza. Décadas atrás, publica Demasiado Odio y ella relata, entre muchas otras cosas, nos relata en un evento que hicimos con ella en la Ibero, cómo encontró la justificación por parte de las madres de hijas, hijos, sobre todo hijos, enrolados en la vida criminal. Entonces, Bonnie and Clyde, en la representación, la que sea en México, cualquier representación que está haciéndose de un patrimonio, probablemente un patrimonio descomunal a través de la vida delictiva, es socialmente aceptado, pero no necesariamente formalmente aceptado. No se declara. Tú no vas a levantar la mano y vas a decir, yo apruebo las actividades de quien tú me digas. De doña Carlota. De doña Carlota. O probablemente lo vas a decir si te sientes en un ambiente en donde sabes que la censura no va a llegar. Por ejemplo, una red social en donde lo que te importa es ser parte de un tsunami informativo en donde yo también levanto la mano y digo, felicidades a la señora porque mató a esta gente. Deberíamos hacerlo todas y todos. Ahora, déjame detenerte ahí porque tocaste, digamos, una fibra que tiene mucho que ver con la historia específica de doña Carlota. Doña Carlota va a la policía y denuncia que hay unos paracaidistas, unos ocupas, digamos, en un lugar que es de su propiedad. Bueno, pues lo que sigue a eso, evidentemente, es una investigación y supongo un juicio. Es decir, no es enchilame otra gorda. O sea, yo espero que... ¿Pero sucedió? ¿Así como lo cuentas? Pero sucedió porque ella lo provocó. Es decir, yo no quisiera vivir en un país en donde el casero de mi mamá enloqueciera una mañana, fuera a denunciar a la policía que mi mamá es una ocupa y la lanzaran con todo y sus chivas a la calle ese mismo día. Pues yo esperaría que si vivimos en un estado de derecho, pues en ese momento se abriera una carpeta de investigación, se investigara, hubiera un proceso judicial y se determinara si el casero tiene razón y mi madre es una ocupa, o mi madre tiene razón y el casero la quiere lanzar a la calle injustificadamente. Bueno, yo creo que es lo que procedía en el caso de doña Carlota. Doña Carlota lo que quería, o su hija, era satisfacción inmediata a esa denuncia. O sea, lo que ella dice es, yo fui y denuncié. Y pasaron 6 días y no los habían sacado. Pues no, y hubieran debido pasar muchos más si vivimos en un estado de derecho y hay un debido proceso, porque si no, cualquier casero podría echar a cualquiera en 6 días. Y entonces, al no recibir satisfacción inmediata por parte del sistema de impartición de justicia, doña Carlota, con balazo previo o no, perdón, me da un poco igual, va y se la granjea automáticamente. Pero no hay expectativa de que va a haber satisfacción nunca. Yo creo que esto es importantísimo. ¿Quién cree en este país que hay Estado de Derecho? Además de los políticos que viven de eso. Te voy a hacer una pregunta. El Estado de Derecho en el estricto sentido, si estamos hablando de un principio de igualdad ante la ley, de un principio de presunción de inocencia. ¿Es binario el Estado de Derecho? Porque yo sí creo que hay algún Estado de Derecho. Binario, nada es binario en lo social. No, a ver. Tienes razón. ¿En qué sentido?
si pudiéramos establecer una suerte de termómetro, ¿no?, del Estado de Derecho, podríamos decir que hay cosas que funcionan conforme a la ley y hay cosas que no funcionan conforme a la ley. Mi hipótesis. Bueno, si yo ahorita te clavo un cuchillo, pues voy a ir al bote. Y a mí en la quincena, en el Heraldo, me van a pagar mi quincena y los demando. Y si no hago mi trabajo, pues me demandarán Aquí, y me ganarán. aquí. Eso es algún Estado de Derecho. Sí, de acuerdo. Algo que nos han dicho mucho, Nicolás, en nuestra vida en estos temas de seguridad, nos señalan siempre la generalizada invisibilización de los conflictos por tierras que producen muertes y la ausencia de consecuencias. Un país que tiene miles de fosas con personas que han sido ejecutadas en la impunidad, siendo los perpetradores impunes, no puede merecer el nombre de un Estado de Derecho. No, yo creo que hay un Estado fallido. Es correcto. Yo creo que hay un nivel de impunidad altísimo y creo que hay un Estado de Derecho severamente comprometido, pero hay un Estado de Derecho. Voy a estar de acuerdo si podemos estar de acuerdo en el sentido de que lo hay para algunos, para algunas, no lo hay para otras y otros. Y lo hay para algunos temas y no lo hay para otros. Pues yo así lo creo. El trabajo que está haciendo el periodismo, el trabajo que está haciendo la investigación con base empírica para poder tomar fotografía del tejido llamado de gobernanza criminal, sí nos está enseñando una transferencia del poder de imponerse para generar un orden determinado desde actores privados, a su vez en complicidad o con actores sometidos del Estado. ¿En qué tamaño, Nicolás? No sabemos. Algo que insistimos mucho es que junto a esa encuesta que leíste, no hay al lado un indicador, una propuesta siquiera de indicadores, donde el Estado mexicano nos diga de qué tamaño es el fenómeno de violencias organizadas que escapa a esos indicadores. Algo en concreto que tiene que ver con esto que me dijo una persona que diseñó por muchos años herramientas en INEGI, es que se ha ido perdiendo la posibilidad de medir fenómenos porque el miedo de la gente que experimenta lo que llamamos violencias crónicas está impidiendo la posibilidad. El miedo de los encuestados. Claro, el miedo a responder su experiencia, pero además también la dificultad de atrapar en formatos de encuesta fenómenos diversos de la violencia que no están ahí. Por ejemplo, ¿en dónde está la gente respondiendo la información que tiene sobre fosas? No sabemos. Hasta donde sabemos, en ningún lado. ¿En dónde está contestando la gente la información que tiene sobre liderazgos criminales? ¿En dónde vive? ¿O en dónde está denunciando la gente la extorsión? Eso sí sabemos, no lo está denunciando. Entonces, empresarios nos dicen, transportistas nos dicen, personas de derechos humanos nos dicen, nadie denuncia la extorsión. A eso me refiero cuando hablo de un Estado de Derecho profundamente comprometido, pero al mismo tiempo un desdoblamiento social en donde la esperada tolerancia, o más bien intolerancia a la ilegalidad, no necesariamente organiza mucho de lo que somos como país. Y esto lo digo desde el empresariado, desde la clase política, hasta el acuerdo aquí en la esquina saliendo para ver quién pagó qué para repartirse unos metros en la banqueta para poder vender algo y pasar dinero a alguien para estar ahí. El territorio en sí mismo, Nicolás, en zonas urbanas y no urbanas, se ha convertido en parte de rentas, de extracción de rentas masiva por parte de la delincuencia organizada en lugares donde supuestamente hay gobierno y Estado de Derecho. Entonces, son preguntas grandes con indicadores empíricos escasos para estas otras dimensiones, donde pues personas, por ejemplo, como Sergio Aguayo decía recientemente también, nos hace falta una dimensión de esa complejidad de la delincuencia organizada respecto a sus características de vinculación social, de raigambre social,
De propuesta de sentido, como decía Rosana. De propuesta de sentido, es correcto. Lo que formalmente decimos como intolerable, inaceptable, desde discursos político y jurídico, en términos culturales y morales, entra en conflicto. Ese es el punto central para mí. Entra en conflicto y no está claro que seamos una sociedad, cuando menos en muchos lugares del país, que reprueba la violación a la norma, que reprueba la violencia, que reprueba el uso de las armas. Siempre recuerdo yo el ejemplo del renacimiento de Palermo, de los 90, que es la reducción. El que retrata a Gomorra. Es correcto. No, Gomorra no. Esto lo retrata... sí, Gomorra, de Roberto Saviano, que luego fue filmada. Ya no me acuerdo cómo se llama el director de cine. O sea, Gomorra retrata la expresión mafiosa en su forma de penetración en el gobierno y demás. Pero el renacimiento de Palermo es esta experiencia de reconstrucción social, política, jurídica, educativa, de medios de comunicación. Yo regreso a eso porque nos confronta, por ejemplo, con un ejemplo, por decir un ejemplo, que es en las escuelas se genera un proyecto de cultura de legalidad en donde los niños, las niñas, van a casa y cuestionan a sus padres, principalmente a los padres, no a las madres, a los padres, por la portación de arma. Entonces, el Renacimiento de Palermo hace una disrupción cultural. Lo que era normalmente tolerado como práctica normal en una familia, tener un arma y usar un arma para hacerse justicia por propia mano, este proyecto que articuló una acción masiva de censura a la ilegalidad, hizo que cambiara el sentido histórico, cultural, de portar un arma, viniendo el niño de la escuela a decirle al padre, no está bien. ¿Y esto era una política de qué nivel de gobierno? Esta política nace, se organiza después de muchísimos asesinatos de policías, fiscales, jueces, etcétera. Organiza a la gente y sale a la calle, hicieron cadenas humanas. Eso es una política comunitaria. Primero no comunitaria, pero con un alcalde, Leoluca Orlando, que es el primer político que dice públicamente la palabra mafia y no lo matan porque ya hay un tejido político social con respaldo de Roma, con respaldo de Estados Unidos, con intervención de apoyo de sistemas de inteligencia, etcétera, que permite cerrar y ahorcar finanzas, patrimonio y demás. Yo caminé por calles de Palermo en el 2000, que lo que nos decían es, hace 4 años si hubieras caminado aquí te matan. Esto estaba cerrado. El teatro de Palermo estaba cerrado. El lenguaje estaba cerrado. Entonces, a lo que voy es que lo que hizo Leoluca Orlando, construye esa famosa metáfora de la carreta. La carreta de la cultura de legalidad es una rueda, es todo el aparato de Estado, de control, donde está la represión, donde están los fiscales, donde están las armas del Estado, y un aparato de cultura. Si las ruedas no van igual, la carreta da vueltas, no avanza. Entonces, él hace una apuesta de transición cultural, que es lo mismo de otra manera que hace Antanas Mockus en Bogotá. Antanas Mockus, ese ejemplo sí lo conozco. Adelante. Que Antanas Mockus es el que hace la triada de la que hablé hace rato, ley, moral y cultura. Si la ley te dice, ponte el cinturón, y tú no te lo pones y nadie te censura, se acabó. No hay nada que hacer porque no hay censura y no hay costos sociales. Pero tampoco tu familia te censura. Entonces lo que hace Mockus es construir censura. Hacer una pedagogía pública para la censura de las conductas opuestas a la norma. Baja accidentalidad, baja delincuencia y baja violencia. No podríamos estar más lejos de eso aquí y ahí te va el problema. Yo entiendo bien de dónde viene el fervor por Doña Carlota. El fervor por Doña Carlota viene, entre otras cosas, de las fosas clandestinas. O sea, el fervor por Doña Carlota viene, entre otras cosas, de Teuchitlán. O sea, viene de la percepción
pública nacional de un Estado de Derecho severamente comprometido. ¿Qué está detrás de doña Carlota? El 61% de la población que no se siente segura viviendo donde vive. Pero entonces decimos, viva doña Carlota, porque doña Carlota, y va Ricardo Salinas Pliego y lo declara a los medios de comunicación en una declaración escalofriante, esta mujer logró en 10 minutos lo que no lograron los gobiernos. Pues no logró lo que debían lograr los gobiernos, porque lo que debían lograr los gobiernos no es ajusticiar a los presuntos criminales, sino es que impere. Sí. Él cree ¿Cuánta que sí, gente cree que sí? Bueno, eso es lo que es muy preocupante. Es que a eso, y por ahí yo creo que hay que dejar la preocupación principal es a dónde vamos. Y a dónde vamos es la ruta es muy clara. Yo escucho estudiantes, a personas que están haciendo licenciaturas o a personas que están en la calle diciendo que lo que hay que hacer es matar a la gente que comete delitos graves, encerrarlos, pero tampoco gastar en el encierro. Ya incluso el gasto en el encierro es cuestionado. En ese sentido, a lo que vamos es a una tolerancia masiva a medidas que ahora sí, ahí sí, colapsan el Estado de Derecho porque construyen un régimen de excepción, que deja de llamarse un régimen de excepción en el sentido que se convierte en ordinario el poder del Estado por encima de cualquier control. Si seguimos por esta línea en donde la violencia, especialmente la violencia atroz, está en el imaginario colectivo como irresoluble, yo lo que digo todos los días es que cada día que sucede eso, sembramos tolerancia a la respuesta en la misma medida o peor por parte del Estado. Pero es que en ese sentido, doña Carlota o Salinas Pliego son síntomas de esa tolerancia. Es decir, creemos que son soluciones al problema y en realidad son prolongaciones del problema. Es decir, finalmente lo que hace doña Carlota y una declaración como la de Salinas Pliego es comprometer más el Estado de Derecho. Es decir, si hay más doñas Carlotas, el Estado de Derecho estará peor, no mejor. Yo lo que creo es que si hay más doñas Carlotas y hay aplauso y hay celebración en lugar de censura frente al uso de la violencia por propia mano, lo que sigue son actores políticos que ofreciendo eso tendrán el mayor apoyo y serían nuestros siguientes gobernantes. O sea, yo por eso he dicho que Bukele es un enviado del futuro. Bukele es un enviado del futuro sin democracia hoy, de un futuro que ya llegó, de un futuro que es aplaudido. A Bukele lo leen como el milagro de América Latina en lugares de la región y fuera de la región, según estamos estudiando y entendiendo con gente de otros países. No, bueno, y en Estados Unidos lo ven así. Es correcto. Nos están escribiendo de varios países con mucha alerta porque el relato no habla de los costos. Si tú tienes entre 350 y 400 personas muertas en prisión, es irrelevante. Si tienes a uno de cada 80 salvadoreños más o menos en prisión, es irrelevante. Si tienes 80 y tantos mil personas llevadas a prisión, si tienes juicios masivos en donde se está haciendo audiencia que no individualiza la responsabilidad penal, es irrelevante. Son detalles que ya son irrelevantes en la narrativa. Carlota hizo, según esta narrativa, lo que debía hacer y lo que quizá deberíamos hacer las y los demás, pero no nos atrevemos. ¿Cuándo nos vamos a atrever? No lo sé. Pero en esta ruta, Nicolás, lo que sigue es un acuerdo político y social que haga posible que nos atrevamos a hacer de la justicia una herramienta propia y sálvese quien pueda. Es decir, un acuerdo que rompa por completo el pacto social. Es correcto. Bueno, ahora, yo, digamos, a manera admonitoria, déjame citarte un texto que leía yo hace unos días en The Atlantic, en esta revista estadounidense, no sobre doña Carlota, cuya fama no ha trascendido las fronteras todavía, por fortuna, sino sobre su equivalente estadounidense, que es Luigi Mangione. Lo que decía es, a ver, criticaba el articulista de The Atlantic a un articulista que se llama Peter Venner, ya me salió el nombre, a una columnista del New Yorker que decía que estaba plenamente justificado Luigi Mangione porque
más gente había muerto por culpa de la indolencia y de la indiferencia de la industria de los seguros. Entonces, lo que dice Benner con toda razón es, puede que sí, pero si es así, pues eso ya es una patente de corso para matar a quien sea. Porque en efecto, pues hay fetos que no llegan a buen término por el aborto y hay personas que matan de enfisema, que mueren de enfisema pulmonar y hay personas que mueren de colesterol alto. Entonces yo puedo llegar a McDonald's o a una clínica de planeación familiar o a Philip Morris y abrir fuego porque son responsables de tantas muertes. Es decir, justamente ese argumento que me pareció brillante porque pone in extremis el absurdo de la justicia por la propia mano. Es decir, si yo voy a ser quien determina por qué vale la pena vivir y por qué vale la pena no, y quién es responsable de una muerte y quién no, pues finalmente me sirve para matar obstetras, pero productores de cigarros, pero inquilinos ocupas. Es decir, pues ya es una patente de corso para hacerse justicia por propia mano con el criterio que sea y contra quien sea, ¿no? Mira, yo lo que creo, Nicolás, por más escandaloso que pueda escucharse, es que la crisis de sentido tiene que ver con el Estado moderno mismo. Y en ese sentido, estamos probablemente en un arco de la historia, en una parte de ese arco de la historia, donde cerramos quizá un ciclo donde la promesa de la modernidad, que podemos llamar los derechos humanos, y que en mi concepto son la fuente primigenia que legitima el poder del Estado para intervenir con límites sobre nuestros derechos, eso podría estar colapsándose en su sentido más profundo. Si eso fuera cierto, no sabemos qué sigue. No sabemos qué sigue. No sabemos si Trump y Bukele pueden decirle no a un juez que ordena la repatriación de una persona. Y Trump tiene de un salvadoreño, erróneamente, y Trump tiene su argumento por encima del juez y Bukele tiene su argumento por encima del juez y no hay consecuencias o si las hay son aplausos, entonces ya estamos en otro lado, Nicolás. Ya estamos en otro lado. Si se pueden reunir miles en una audiencia para aplaudir al Mencho, estamos en otro lado. ¿En qué lado estamos? Nos da miedo decirlo, Nicolás. Nos da mucho miedo reconocer nuestro propio desgarramiento civilizatorio, que es un concepto de la Universidad Ibero Puebla que me parece que es extraordinariamente potente porque es como si nos desgarráramos todos los días primero en nuestra imposibilidad de condolernos, es decir, la compasión, la posibilidad de solidarizarnos en el dolor para ser parte de un tejido social resiliente, se nos cae. El índice global de delincuencia organizada pone a México, sabes, en el tercer lugar de afectación de delincuencia organizada en el mundo. Y entre otras cosas esto es porque la resiliencia, que es nuestra capacidad de organizarnos para sobrellevar, sobrevivir, sobreponernos a la adversidad, es muy baja. Y eso es bajo porque los liderazgos sociales y políticos están digamos, tenemos una sequía de liderazgos. Déjame añadirle un ingrediente. Yo creo que son sociales, políticos y culturales, porque me sigue rondando la cabeza Bonnie and Clyde. De acuerdo. A ver, sí. Bonnie and Clyde era una película que acusaba, digamos, pongámonos freudianos, el malestar en la cultura. O sea, eran muy malos años para Estados Unidos, la guerra de Vietnam, Martin Luther King, los Kennedy, etcétera, pero que lo que hacía era ir a bucear en la mitología de los años 30 para traer unos personajes menores, hacer una película que es violentísima, pero que no deja de ser humanista en cierto sentido. Es decir, en cierto sentido, finalmente, el aparato de impartición de justicia resulta ser incluso más cruel que los forajidos en Bonnie and Clyde. Encarnarlos con unos actores muy... Déjame interrumpirte. Por favor, se me va a ir. Interrúmpeme. Es que quienes tenemos un pie puesto en los pasillos de los aparatos de seguridad, tú sabes lo que es para un policía ver morir a otros policías, detener, asesinar a Bonnie and Clyde
y que la gente llorara porque habían muerto Bonnie and Clyde cuando ellos habían asesinado a decenas y decenas de policías, no resisto ponerte el contraste porque hay otro mundo que es ese mundo ese mundo de la seguridad que reivindica su historia. Debe ser terribilísimo. Otra historia. Pero ¿sabes qué me tranquiliza muchísimo de Bonnie and Clyde? Sí. Que es una película que empieza con el logotipo de la Warner Brothers y termina con una secuencia de créditos. No, bueno, es que eso construye una propuesta de sentido, permite que haya un desfogue, pero luego la gente sale y se va a tomar un café o un tequila y a dormir. Es no decir, en todos lados. No en todos lados, amigo. Bueno, sí, es un poco más preocupante Doña Carlota o Luigi Mangione que Bonnie and Clyde. Culiacán hoy. ¿Quién? Es tan complejo esto. ¿Quién en este momento ha cambiado ya sus hábitos por miedo a ser asesinado por una bala perdida? ¿Quién entró ya a vivir en la violencia homicida? ¿Quién se atreve a salir? Yo al final creo, Nicolás, si tú tienes razón y podemos elevar un poquito el grado del Estado de Derecho que aún nos queda, entonces yo te pregunto esto, ¿dónde está la censura social para reivindicarlo? Es que eso es lo que es preocupantísimo. ¿Dónde estamos? A ver, lo que es preocupante es que no esté. Y lo que es más preocupante es cuál es la reacción de los gobiernos. Y voy a regresar al tema que abordaba yo con Rosana cuando hablábamos de la propuesta de sentido. Ella está más de acuerdo contigo que conmigo, por cierto. Pero lo que me refiero es, se produce en el Auditorio Telmex el concierto de Los Alegres del Barranco con las proyecciones del Mencho. Y lo que automáticamente dicen al unísono el presidente municipal de Zapopan, el gobernador de Jalisco y la presidenta de la República es: censuremos, que no sucede, que no presenten. Pues eso no resuelve absolutamente nada. Es decir, no va a dejar de existir ni el Mencho, ni Teochitlán, ni las fosas clandestinas porque no haya conciertos de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, o porque no haya memes de Doña Carlota, o porque no se proyecte Bonnie and Clyde. Es decir, lo que se necesita construir es una propuesta de sentido. Lo que describes en Palermo, lo que describes en Bogotá son propuestas de sentido. Es decir, una organización comunitaria, no es México Canta, no es la presidenta de la República llegando a decir, ahora cantaremos bonitas canciones sobre los valores a ritmo de corrido tumbado. No, es escuchar a la comunidad, trabajar con la comunidad y reconstruir el sentido comunitario para generar esa censura social a esas expresiones. Pero es de abajo, no es de arriba. ¿Te puedo contar algo para generar un poco de optimismo? Por favor. Cerramos el año pasado con una convocatoria de buenas prácticas en seguridad ciudadana desde la Ibero. Es la primera vez que lo hacemos. Yo esperaba 15 proyectos y ya hubiera yo celebrado mucho. Llegaron 47 proyectos. De esos 47 proyectos... Son de la comunidad de Ibero, de las universidades jesuitas o abiertísimo del país. Una convocatoria pública para el reconocimiento de buenas prácticas en seguridad ciudadana. Llegaron 47 proyectos. De esos fueron admitidos 41. En este momento ya estamos con 9, porque el comité técnico evaluó. Ahora estamos con un jurado internacional, pero esos son detalles que ya informaremos. Lo que te quiero decir es que la capacidad organizativa para esto que tú dices también está ahí. Y un ejemplo, Tancítaro. Tancítaro es un ejemplo donde desde saberes comunitarios de pueblos originarios se ha construido la paz. Se ha construido la paz a la manera de una especie de isla de seguridad y paz. Pero nos llegaron otros proyectos en donde hay aprendizajes para reducir violencias de jóvenes en conflicto con la ley. Hay aprendizajes para trabajo y actividades productivas en personas privadas de libertad. Los aprendizajes han crecido muchísimo, Nicolás. El problema es que el Estado mexicano no los documenta, no los reconoce y mucho menos los multiplica. Muchas veces, en contrario, los apaga. Por ejemplo... Porque se siente señalado por hechos. Sí, por ejemplo, cuando tienes un municipio que tiene 15 años, Nezahualcóyotl, haciendo cosas ejemplares, pero el gobierno federal no. Entonces, lo que hace el gobierno federal es invisibilizar experiencias locales
que debería, por el contrario, colocar como ejemplos de replicación. Nuestro problema es que el federal, estatal y municipal no logran construir, no logran ponerse del mismo lado de la mesa en materia de seguridad, para decirlo claramente, y menos ahora, en donde tengamos una política de Estado donde quien lo hace bien enseña a quien necesita aprender de quien lo hace bien. Por eso desde la Ibero, entre otras cosas, por eso hemos lanzado una convocatoria para ir a buscar y que levante la mano toda persona que está trabajando por la paz y la seguridad. Hay más de lo que creemos. Vamos a estar publicando los reportes, pero sí me interesa mucho decirle a la gente que no es cierto que no hemos aprendido nada. No es cierto que las comunidades solamente están, digamos, escondidas por el miedo, aunque tenemos miedo, como nunca antes, es cierto. No es cierto que solo eso ha sucedido en esta crisis de violencia, impunidad y atrocidades. También se ha detonado un proceso organizativo que quizá, Nicolás, detonará procesos masivos de censura y de expresión de apoyo para liderazgos políticos que vayan por el lado de la construcción de la paz y la seguridad y no por el lado de la venganza de Estado, que sería el peor escenario posible. O de la vendetta personal. O de la vendetta personal. ¿Cómo se puede informar quien nos escucha de estas iniciativas de la Universidad Iberoamericana? En el portal tenemos todo, seguridadviacivil.ibero.mx, seguridadviacivil.ibero.mx, y en todas las redes principales, Instagram, X, Facebook. Facebook no. En varias TikTok. Redes, sí. Está Instagram, PSC, X y TikTok. Sí, con altas PSC de Programa de Seguridad Ciudadana, _Ibero. ¿Dónde podemos seguirte en redes sociales, Ernesto López Portillo? Yo estoy en X, Ernesto LPB, y publico los lunes en Animal Político. Muchísimas gracias. Yo soy Nicolás Alvarado. Me pueden seguir en Threads en Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer o cualquier plataforma donde ustedes suelan escuchar podcast. También les recomiendo, para molestar a Ernesto López Portillo, que vean Bonnie and Clyde, que está en Prime Video y que es una gran película. Yo veo cine, me parece una historia llena de enseñanzas. Te voy a decir, yo creo que sí. Te voy a decir cuál creo que es la mayor enseñanza. Sí. Que las películas hay que discutirlas después de verlas y que eso permitirá disentir, que es aún mejor. Nos escuchamos la próxima. Gracias.